hermano me robó a mi prometida con una mentira. Tardé 3 años, pero le hice pagar por cada segundo. Hola, Reddit. Esto pasó hace algunos años, pero recién ahora me siento preparado para contarlo. Aviso desde ya, la historia es tan absurda que parece sacada de una película, pero te juro que fue completamente real. Dicen que la familia lo es todo, ¿no? Bueno, a veces, es la familia la que tiene el cuchillo escondido detrás de la espalda. Y eso lo aprendí, de la forma más dura, gracias a mi propio hermano. Todo empezó mucho antes de que conociera a mi exprometida, Natalia. En realidad, comenzó con mi hermano Bruno y su entonces novia, Lucía. Ahora bien, Bruno no solo salía con ella, estaba completamente obsesionado. De verdad, planeaba todo su futuro con Lucía, ya tenía el anillo elegido y hablaba de ella como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Toda la familia estaba al tanto, porque no dejaba de repetir lo perfecta que era. A mí me parecía alguien común, simpática, pero sin nada especial. Pero para Bruno, ella era casi divina. Organizaba sus fines de semana en función del horario de trabajo de Lucía, y si ella prefería salir con sus amigas, él se ponía mal de verdad. Ahora que lo pienso, ella nunca mostró estar tan involucrada como él. Durante las cenas familiares, era educada, pero distante. Revisaba el teléfono todo el tiempo y solía irse temprano con alguna excusa. Bruno hacía cosas enormes por ella, viajes sorpresa, joyas caras, citas elaboradas, y ella solo respondía con indiferencia. Pero él no veía nada. La única que notaba lo que pasaba era nuestra hermana, Laura, 2 años menor que yo. Es enfermera en el hospital del condado y siempre ha sido la más sensata de todos. Desde el principio dijo que Lucía parecía actuar todo el tiempo, que no era auténtica. Está jugando con Bruno, me dijo una vez, y cuando lo deje, va a ser un desastre. Y vaya si lo fue. Todo explotó en el asado familiar del 4 de julio. Es algo que hacemos todos los años, con vecinos, primos, tíos. Bruno llevaba semanas entusiasmado porque pensaba proponerle matrimonio a Lucía ese día. Al principio, todo iba bien. El tío Rubén contaba chistes malos como siempre, mi primo Esteban se lucía en la cancha de vóley, lo habitual. Entonces, sin previo aviso, Bruno se arrodilló en medio del patio, frente a todos. Lo que pasó después nos dejó congelados. Lucía simplemente se levantó y dijo, con toda frialdad, no puedo hacer esto. No te amo, Bruno. Nunca te amé. Intenté sentir algo porque eres un buen tipo, pero no puedo casarme con alguien cuando tengo sentimientos por otra persona. Todo quedó en silencio. Incluso el perro del vecino dejó de ladrar. Bruno se quedó inmóvil, como si ella hubiera hablado en otro idioma. Y luego llegó el golpe final. Lucía me miró fijamente a mí y dijo, estoy enamorada de tu hermano. No supe qué decir. Apenas habíamos intercambiado palabras en reuniones familiares. Nada más. Pero Bruno explotó. Empezó a gritar que lo había traicionado, que era un miserable, que llevaba tiempo engañándolo. Yo intenté explicarle que no sabía nada, que jamás había alentado eso, que nunca había sentido nada por Lucía. No importó, en su cabeza, yo le había robado a su novia. Lucía intentó calmarlo, dijo que no era culpa mía, que simplemente había empezado a sentir algo con el tiempo. Pero Bruno no quiso escuchar. Se fue de la casa derrapando con el coche. Ella se marchó poco después, llorando y pidiendo disculpas. La única que se acercó a mí fue Laura. Esto no es tu culpa, me dijo. Ella nunca iba a casarse con él, y él lo sabía muy en el fondo. Uno pensaría que ahí terminaría todo, una chica confiesa que no está enamorada, se arma el lío, y luego la vida sigue. Pero no. Para Bruno, eso fue solo el inicio de su cruzada personal para destruirme. Después de lo que ocurrió, pensé que se enfriaría con el paso de los días. Ya habíamos discutido antes, como cualquier par de hermanos, pero esta vez fue diferente. Primero, Bruno bombardeó a Lucía con mensajes durante toda una semana. Ella me mostró algunos. Aunque intentó contactarme después del incidente, yo le dejé claro que no iba a involucrarme más. Pero Bruno le mandaba 30 mensajes diarios, unos suplicando que volviera, otros insultándola. Un comportamiento verdaderamente tóxico. Y cuando ella lo bloqueó, él cambió de objetivo. Yo. Al principio fueron pequeñas cosas, se comía la comida que yo dejaba en la casa de nuestros padres, olvidaba pasarme mensajes importantes, tonterías, pero luego se puso creativo, y ahí supe que esto no iba a terminar pronto. Primero fue mi círculo cercano. Bruno dejaba comentarios pasivo-agresivos en mis publicaciones, cosas como, curioso viniendo de ti o mira quién habla. Después los borraba antes de que pudiera capturarlos. Mi mejor amigo, Tomás, con quien compartía cancha desde la universidad, comenzó a comportarse raro, distante, evasivo, dejaba de aceptar invitaciones. Lo confronté, y ahí supe la verdad. Bruno le había estado diciendo que yo hablaba mal de él desde hacía años. ¿Y por qué lo creyó? ¿Por qué mentiría tu propio hermano? Me respondió. Era el mismo patrón con todos, inventaba cosas horribles que yo supuestamente había dicho, siempre con detalles que hacían todo creíble. Y aunque eran mentira, él sabía qué decir para hacer daño. Pero lo peor fue en el trabajo. Yo estaba en una pequeña empresa de tecnología, unas 30 personas, buen sueldo, buen ambiente. Incluso estaba por ser ascendido a líder de equipo, algo muy importante para mí,
apenas 2 años después de graduarme. Y entonces empezó a cambiar todo. Mi jefe comentó al pasar que había escuchado rumores de que estaba buscando empleo en otra empresa. Falso. Un compañero me preguntó si era cierto que había dicho que la empresa estaba mal manejada. También mentira. Me tomó meses darme cuenta. Bruno llamaba a mi oficina haciéndose pasar por distintos personajes. Decía ser reclutador, amigo, cliente, y siempre dejaba insinuaciones para dañarme. Literalmente creó identidades falsas para sabotear mi carrera. No me ascendieron. El jefe cambió su trato conmigo. La atmósfera en el trabajo se volvió tensa. La gente empezó a mirarme como si fuera un traidor desleal que hablaba mal de todos. Y cuando finalmente encaré a Bruno, fingió no saber de qué hablaba. No sé de qué hablas, hermano. Tal vez ahora la gente está empezando a ver quién eres en realidad, me dijo Bruno con una sonrisa arrogante, de esas que te dan ganas de soltarle un puñetazo directo al rostro. Intenté hablar con mis padres, esperando que ellos pusieran algo de cordura en todo esto. Gran error. Ya estaban completamente convencidos de su versión, que yo era un manipulador que se había entrometido en su relación con Lucía y ahora me hacía pasar por víctima. Mi madre incluso me dijo, cariño, quizás esto sea el karma por lo que hiciste con la relación de Bruno y Lucía. ¿Lo que hice? Literalmente no hice nada. Solo compartí apellido con una chica que tenía sentimientos que yo nunca busqué ni correspondí. Pero claro, para mis padres, Bruno era la víctima y yo el causante de todo el drama. La única persona que no se dejó engañar fue Laura. Ella me llamaba después de cada cena familiar en la que Bruno interpretaba su papel de mártir. Me decía que no prestara atención a lo que decían y trató de defenderme frente a nuestros padres, pero ellos ya habían cerrado filas. Y aquí es donde todo se descontrola, donde la rivalidad entre hermanos pasó de ser un conflicto infantil a una verdadera locura. Conocí a Natalia unos 2 años después de aquel desastre con Lucía. Para ese entonces, ya había dado por perdida cualquier posibilidad de reconciliación con Bruno. Estaba enfocado en seguir adelante. Había conseguido empleo en otra empresa, la anterior nunca se recuperó del daño que Bruno me hizo internamente, me mudé a un departamento en otra zona y por fin sentía que estaba en paz. Natalia era divertida, inteligente, con un humor seco que encajaba perfectamente con el mío. Venía de un pueblo a las afueras de la ciudad, de esos donde las familias son numerosas, ruidosas y llenas de opiniones. Lo opuesto a la pasivo-agresividad con la que crecí. Salimos por año y medio, y un día le propuse matrimonio. Aceptó antes de que terminara la pregunta. Teníamos empleos estables, metas similares y una relación sólida. Planificar la boda fue una experiencia agradable, lo cual muchos decían que era inusual. La familia de Natalia me recibió con los brazos abiertos. Después de años, sentí que volvía a tener una familia de verdad. Hasta mis padres parecían contentos, lo que me sorprendió. Laura estaba feliz por mí. Desde el primer día, adoró a Natalia. Decía que era evidente lo felices que nos hacíamos. Me ayudó con los preparativos, organizó su despedida de soltera e incluso fue una de mis testigos de boda, ya que habíamos decidido hacer un cortejo mixto. Bruno, por su parte, se mantuvo extrañamente callado durante todo el compromiso. Iba a las reuniones familiares cuando estaba Natalia, hablaba con cortesía, incluso nos felicitó cuando anunciamos la fecha. Yo, ingenuamente, quise creer que al fin había superado lo de Lucía, que había madurado. Qué equivocado estaba. La boda sería un sábado de junio, a unos 20 minutos de la ciudad. Nada ostentoso, unos 80 invitados, ceremonia al aire libre y recepción en el mismo lugar. Natalia quería algo sencillo y elegante, y yo la habría desposado en una estación de servicio si así lo hubiera querido. Nos pusimos de acuerdo en mantener la tradición de no vernos la noche anterior. Ella se quedó con sus damas de honor en casa de sus padres, y yo debía salir con mis amigos para una despedida. Pero no tenía ánimo para fiestas. Estaba nervioso, emocionado, y necesitaba algo de tranquilidad. Reservé una habitación cerca del salón de eventos y apagué el móvil a las 9 de la noche. Solo quería descansar y estar listo para el gran día. A la mañana siguiente, me vestí y salí rumbo al lugar. Pensaba que estaba a punto de vivir uno de los días más felices de mi vida. No sabía que todo ya había sido arruinado. Cuando llegué al lugar, algo no cuadraba. Había demasiados autos en el estacionamiento para ser tan temprano. Gente reunida en grupos, hablando en voz baja, con miradas serias. Se sentía un ambiente tenso, como si hubiera ocurrido una tragedia. Entré al salón. Todo estaba decorado, flores, arreglos, luces, pero el ambiente era fúnebre, como si, en vez de una boda, estuviera asistiendo a mi propio velorio. La primera que me vio fue María, la dama de honor de Natalia. Su mirada no era de tristeza, ni siquiera de decepción. Era puro desprecio. Se acercó y me abofeteó con tanta fuerza que me zumbaban los oídos. ¿Cómo pudiste hacerle esto? ¿Cómo pudiste traicionar así a Natalia? Gritó. Todos se giraron a mirarme. Familiares, amigos, invitados que ya habían llegado. Todos me observaban como si fuera un criminal. Traté de preguntar qué estaba pasando, dónde estaba Natalia, que necesitaba hablar con ella. María se echó a reír con un tono amargo que me dio escalofríos. Se fue, basura. Se fue y no va a volver. Ya sabe lo que hiciste. Fue entonces cuando Bruno emergió de entre la multitud. Llevaba puesto su traje de padrino,
pero parecía más un verdugo que un invitado. Y tenía esa expresión, esa sonrisa triunfante. Lo siento, hermano, dijo con voz clara para que todos lo escucharan. No quería ser yo quien se lo dijera, pero no podía permitir que se casara contigo sin conocer la verdad. Sacó su teléfono y comenzó a mostrar fotos a los presentes. Desde donde estaba, no podía verlas, pero las reacciones lo decían todo: sorpresa, asco, indignación. Ella es Jessica, anunció. Vino porque no podía vivir con la culpa. Ha estado saliendo con mi hermano durante los últimos 4 meses, incluyendo anoche. Una mujer de unos 20 años, rubia y vestida con más elegancia de la necesaria, dio un paso al frente. Parecía nerviosa, como si esperara las indicaciones de Bruno, pero interpretó su papel con precisión. Lo siento mucho, dijo con voz quebrada. No pensé que esto llegaría tan lejos. Él me prometió que cancelaría la boda, que me elegiría a mí. Pero cuando supe que aún seguía con los planes, no pude quedarme callado. Intenté defenderme, decir que nunca había visto a esa mujer en mi vida, pero nadie me escuchaba. Bruno mostró supuestas conversaciones por mensajes entre ella y yo, fotos íntimas y hasta un vídeo que decía haber grabado la noche anterior. Todo perfectamente armado. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue ver a mis propios padres quedarse en silencio. No hubo nadie que me defendiera. Nadie cuestionó la historia de Bruno ni pareció sorprendido por sus palabras. Mi madre, de hecho, asentía con la cabeza mientras él contaba lo difícil que había sido para él tener que exponer a su propio hermano. Yo insistía una y otra vez en que me mostraran las supuestas pruebas, esas fotos y mensajes que, según él, demostraban que yo había sido infiel. Pero Bruno lo había planeado todo a la perfección. Dijo que ya le había mostrado todo a Natalia y a su familia, que ellos habían visto suficiente, que no tenía sentido seguir humillándome haciendo público lo que ya estaba claro. Alguien mencionó la posibilidad de llamar a Natalia, de intentar que volviera para aclarar las cosas, pero ahí fue cuando Bruno lanzó su último golpe. Ella no quería verme. Lo había dejado más que claro. Si intentaba contactarla, llamaría a la policía. El silencio en la sala fue absoluto. Ni siquiera yo supe qué decir. La mujer con la que iba a casarme en menos de 2 horas pensaba que yo era un traidor. Estaba ahí, con el traje puesto, frente a amigos y familiares, viendo cómo toda mi vida se desmoronaba. La boda fue cancelada. Natalia desapareció. Y todos a mi alrededor creyeron que yo era un mentiroso despreciable. Y el responsable de todo eso fue mi propio hermano. Ya no quise seguir peleando. ¿Qué sentido tenía? Nadie iba a creerme por encima de las pruebas que Bruno había fabricado. Nadie iba a dudar de su palabra ni de la misteriosa mujer que lo respaldaba. Todo ya estaba perdido. Me fui del lugar sin mirar atrás y manejé directamente a casa. No hablé con nadie. No intenté justificarme. Ni siquiera me quité el traje. Me senté en el sofá y me quedé mirando la pared, intentando procesar lo que acababa de pasar. Alrededor de la hora de la cena, mi teléfono empezó a sonar. Era Natalia. Por un segundo, pensé que quizás había descubierto la verdad, que quería escucharme. Contesté en cuanto vi su nombre. No vuelvas a contactarme nunca más, dijo, con una voz helada, irreconocible. Si me llamas, si me escribes, si te acercas a mi casa o a mi trabajo, llamaré a la policía. Lo nuestro se terminó para siempre. Colgó antes de que pudiera decir algo. Y como si fuera poco, esa misma noche, cerca de la medianoche, Bruno apareció en mi puerta. Aún llevaba el traje, como si nada hubiera pasado, con una sonrisa que me dieron ganas de borrarle de un golpe. Le abrí. Sonreía, como si hubiera ganado un premio. ¿Qué se siente?, me preguntó. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Todos los años de resentimientos, de sus mentiras y manipulaciones, me estallaron en la cabeza. Lo agarré del cuello de la camisa y lo empujé contra la pared del pasillo. Me arruinaste la vida, le dije apretando los dientes. Todo esto por una mujer que ni siquiera te quería. Bruno se echó a reír mientras lo tenía contra la pared. Y lo volvería a hacer, me soltó. Me quitaste a Lucía, mis planes, mi felicidad. Así que yo te quité lo tuyo. Justicia. Quise destrozarlo ahí mismo. Quise golpearlo hasta que se viera obligado a confesar lo que había hecho, hasta que todo el mundo supiera la verdad. Pero me di cuenta de que eso era exactamente lo que él quería, que perdiera el control, que actuara como el tipo inestable que él describió frente a todos. Así que abrí la puerta y lo eché. Él se fue silbando, como si hubiera tenido el mejor día de su vida. Y sí, fui un tonto. Debería haber grabado aquella conversación, pero la rabia me cegó. No pensé con claridad. Lo único que hice fue alejarme. Intenté reconstruir mi vida. Pasé 3 años haciéndolo, y no me fue mal. Conseguí un mejor trabajo, me mudé a otra ciudad, logré cierta estabilidad. De toda mi familia, solo seguí hablando con Laura, que se había mudado a Denver por trabajo. Hablábamos cada cierto tiempo. Ella nunca creyó la versión de Bruno. Me mantenía al tanto de las cosas que pasaban en casa. Fue así como me enteré de lo siguiente. 6 meses después de mi boda arruinada, Bruno y Natalia comenzaron a salir oficialmente. Sí, lo leíste bien. Se mudaron juntos, se casaron en menos de un año, y no tardaron en tener un hijo. Desde afuera,
Todo parecía perfecto. Bruno había conseguido todo lo que quería. Y Natalia parecía feliz. Pero Laura siempre lo tuvo claro. Él no la ama, me dijo una vez. Solo ama haber ganado. Y en cuanto se le pase esa euforia, todo se va a caer. Y acertó. Bruno no fue el esposo atento que fingía ser. Después de casarse, dejó de esforzarse. Trabajaba hasta tarde, faltaba a reuniones familiares, olvidaba aniversarios y cumpleaños. Actuaba como alguien que solo deseaba el trofeo, no la relación. Con el tiempo, Natalia empezó a llamar a Laura con preguntas incómodas. ¿Siempre fue así? ¿Siempre fue tan frío, tan ausente? Al principio, Laura intentaba mantenerse neutral, pero resultaba imposible ignorar las señales. Y entonces, hace un mes, me llamó con una noticia inesperada. Todo se está derrumbando, me dijo. Natalia descubrió que Bruno la engañaba. Va a pedir el divorcio. Y lo más increíble, no vas a creer con quién la estaba engañando. Era con Jessica, sí, la misma mujer que Bruno usó para destruir mi boda. Llevaban años viéndose a escondidas, posiblemente desde antes del día de mi boda. La ironía era demasiado perfecta. La mujer con la que fabricó mi ruina fue la que terminó arruinando su propio matrimonio. Pero la historia no terminó ahí. Cuando Natalia enfrentó a Jessica, esperando negaciones o al menos algo de vergüenza, ella se quebró por completo. No solo confesó la infidelidad, sino todo lo demás, las fotos falsas, los mensajes manipulados, el vídeo montado, el plan entero que Bruno había armado para destruirme. Laura, que llevaba 3 años esperando ese momento, no dudó. Cuando Natalia, entre lágrimas, le pidió mi número para poder hablar conmigo, Laura ya estaba lista. Necesito verlo, le dijo Natalia. Necesito disculparme. Necesito arreglar esto. Fue entonces cuando entendí lo que debía hacer. Tengo un plan, le dije a Laura. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Preguntó ella. Es hora de hacer justicia, respondí. Cuenta conmigo, me dijo sin dudar. Lo que necesites. Laura contactó a Jessica a través de una amiga en común, haciéndose pasar por alguien que solo quería entender lo que había pasado. Acordaron verse en una cafetería en Denver. Laura fingía estar ayudando a Natalia a procesar todo y necesitaba oír el otro lado. Viajé a Denver la semana siguiente. Laura me explicó cómo debíamos actuar, mostrarnos empáticos, no acusadores, como si solo fuéramos una familia tratando de entender el desastre. Cuando nos encontramos con Jessica, su aspecto lo decía todo, ojos hinchados, rostro agotado. Llevaba días sin dormir, el remordimiento la estaba consumiendo. Y Laura lo manejó todo con una serenidad impecable, como si de verdad quisiera que todos sanáramos. Fue Laura quien sugirió que Jessica nos contara con detalle todo lo que había ocurrido, supuestamente para que Natalia pudiera entender cómo se había desmoronado todo. Jessica no tardó en soltarlo todo. Contó cómo Bruno se le había acercado 8 meses antes de mi boda, ofreciéndole $5.000 para que lo ayudara a darle una lección a su hermano. Detalló cómo habían fabricado juntos las fotos y los mensajes a lo largo de varias semanas, y cómo él la había entrenado meticulosamente en qué decir y cuándo decirlo. Pero la verdadera bomba llegó cuando confesó, entre lágrimas, que durante toda esa farsa ella y Bruno habían estado teniendo una aventura. Me dijo que Bruno le había prometido que dejaría a Natalia después de algunos años. Según sus palabras, una vez que demostrara que podía quitarle cualquier cosa a su hermano, se desharía de mí también. Siempre fue algo temporal. Laura la mantuvo hablando por más de 1 hora, anotando cada parte del plan que Bruno había diseñado. Para cuando salimos de esa cafetería, teníamos pruebas suficientes para destruirlo legalmente. A la mañana siguiente, presenté una denuncia por fraude y conspiración. También contacté a un abogado para iniciar una demanda civil por difamación, daño emocional y entorpecimiento de contrato. Al parecer, el desastre de mi boda calificaba perfectamente como interferencia contractual. Cuando el detective asignado al caso escuchó la confesión de Jessica, soltó un silbido. Me dijo: esto es uno de los planes de venganza más elaborados que he visto en mi carrera. Tu hermano invirtió mucho esfuerzo en arruinarte la vida. El problema es que ahora está desaparecido. Su esposa afirma que vació la cuenta bancaria conjunta y no ha vuelto a casa en una semana. Bruno sabía que tarde o temprano todo saldría a la luz. Había preparado su huida del mismo modo meticuloso en que organizó el resto de su plan. Pero fugarse solo sirvió para hacerlo ver aún más culpable, y al mismo tiempo nos dio margen para armar un caso a prueba de balas mientras él se escondía en quién sabe dónde. El detective emitió una orden de arresto, pero me advirtió que localizarlo tomaría tiempo. Mientras tanto, Natalia solicitó el divorcio y obtuvo la custodia de emergencia de su hija. También entregó más pruebas que reforzaron mi denuncia, mensajes entre ella y Bruno, registros financieros que demostraban pagos a Jessica, e incluso las fotos falsas originales que él le había mostrado. Fue en ese punto que mis padres por fin me llamaron, después de enterarse de la investigación policial. Estaban devastados. No podían creer que su buen hijo hubiera sido capaz de algo tan cruel y calculado. Me rogaron que volviera a casa,
que les diera una oportunidad de enmendar las cosas. Les dije que hablaríamos de eso después de que Bruno enfrentara la justicia. Hay puentes que no se reconstruyen hasta que quien los quemó paga por ello. Yo tenía pruebas, tenía testigos, y tenía 3 años de rabia acumulada como combustible para llevar esto hasta el final. La búsqueda de Bruno apenas comenzaba. 4 meses después de su desaparición, y puedo decirles que el sistema judicial avanza más lento que una oficina estatal un lunes por la mañana. Pero nosotros no perdimos el tiempo. Estábamos construyendo lo que mi abogado llamó el caso más documentado de venganza entre hermanos que había visto. Jessica aceptó cooperar plenamente con la fiscalía a cambio de inmunidad. Fue una jugada inteligente, porque de lo contrario habría enfrentado cargos de conspiración. Al final descubrimos que Bruno le había pagado mucho más de los $5.000 iniciales. Durante los 8 meses que estuvieron planeando mi ruina, le transfirió casi $15.000 en lo que llamó honorarios de consultoría. El rastro de transacciones era contundente, y dejaba claro que esto no había sido una decisión impulsiva. Fue una campaña calculada. Mi abogado, un exfiscal convertido en defensor con años de experiencia, soltó una carcajada cuando escuchó la grabación de Jessica. Tu hermano es o el criminal más torpe que he visto, o estaba tan seguro de sí mismo que creyó que jamás lo atraparían. De cualquier forma, está frito. La demanda civil avanzó más rápido que la penal. Como Bruno estaba prófugo, el tribunal permitió que el proceso siguiera sin su presencia física. Reclamos por salarios perdidos, daños emocionales y una fuerte suma por daños punitivos debido a la malicia con la que actuó. Entonces Natalia me llamó directamente. Fue nuestra primera conversación en años. Necesito verte, me dijo. Accedí a encontrarme con ella. Laura me acompañó por apoyo emocional. Natalia estaba irreconocible. Trajo a su hija Emma. La niña se portó bien, aunque se notaba la confusión en su mirada. Natalia empezó a hablar antes de poder contener el llanto. Destruí tu vida por culpa de mentiras, y jamás me voy a perdonar, dijo. Explicó cómo Bruno la había manipulado. Yo la escuché en silencio, agradeciendo su sinceridad, pero notando que había algo más. Y entonces lo soltó. ¿Crees que haya alguna posibilidad de que intentemos otra vez? La miré. Esa mujer había sido el amor de mi vida, pero lo que tuvimos se había roto hacía años. Lo sé, respondió, pero por favor, solo una oportunidad. No, Natalia, eso ya quedó atrás. Yo ya seguí adelante. Asintió entre lágrimas. Le expliqué que no era rencor ni incapacidad de perdonar. Hay cosas que, cuando se rompen, no se arreglan, aunque ambas partes lo deseen. Antes de despedirnos, miré a Emma una vez más. Esa niña no sabía que su padre era un sociópata que había destruido vidas por simple diversión. Ella necesita estabilidad, le dije a Natalia. No la arruines. Mientras tanto, el caso penal seguía su curso. Los fiscales trajeron a expertos en informática que analizaron el computador y el teléfono de Bruno. Encontraron borradores de las conversaciones falsas desde meses antes, y una carpeta en su portátil titulada Operación Venganza, con cronogramas y notas detalladas. Bruno había sido precavido, sin redes sociales, sin tarjetas de crédito, sin rastros. Creían que trabajaba en negro en algún lugar, pero no tenían pistas sólidas. La fiscal a cargo, Sara, me explicó que estaban armando cargos que podrían condenarlo a 10 años de prisión si se le hallaba culpable de todo. Esto no es solo un problema familiar, me dijo. Tu hermano cometió delitos graves que afectaron a varias personas durante años. El tribunal lo tomará muy en serio. Mis padres intentaron convencerlo de volver para enfrentar los cargos. Seguían en negación, creyendo que con una disculpa todo se arreglaría. Tuve que hacerlos aterrizar. Bruno arruinó mi vida por diversión, les dije. Esto no se resuelve pidiendo perdón. Va a ir a prisión, y lo merece. Al 5.º mes, teníamos pruebas suficientes para condenarlo 10 veces. Solo faltaba encontrarlo. Pero yo conocía a Bruno. Sabía que su arrogancia lo haría caer. Necesitaba sentirse por encima de todos, y no podía resistirse a presumir sus victorias. Era cuestión de tiempo antes de que cometiera un error. La justicia se acercaba. Y 7 meses después, por fin lo atraparon. Vaya que valió la espera. Lo arrestaron hace 4 semanas en Tucson, Arizona. Trabajaba en una obra con una identidad falsa, viviendo en un motel de mala muerte, básicamente escondido como el cobarde en el que se había convertido. ¿Y qué lo delató? Su propia estupidez. Estuvo bebiendo en un bar cualquiera y comenzó a presumir ante desconocidos que había engañado a todos. Uno de los presentes sospechó algo raro y llamó a la policía. Cuando revisaron su identificación falsa, apareció marcada. En segundos, estaba esposado. La llamada del detective Morrison fue uno de los momentos más satisfactorios de toda mi vida. Lo tenemos, dijo. Tu hermano está detenido en Arizona, y esta vez no va a ningún lado. Lo trasladaron de regreso esposado. El juicio no tardó mucho en comenzar una vez que estuvo de vuelta. Su defensor público intentó llegar a un acuerdo, pero la fiscal fue tajante. Tu cliente tuvo 6 meses para presentarse y asumir responsabilidad, le dijo Sara. En lugar de eso, decidió huir y desperdiciar recursos del Estado en una persecución. Así que fueron a juicio. El jurado deliberó durante apenas 2 horas. 2 horas. Regresaron con veredictos de culpabilidad en todos los cargos: conspiración, fraude,
suplantación de identidad, acoso, suplantación criminal agravada, incluso le sumaron un cargo de acecho agravado, ya que todo el acoso se había extendido por varios años. El juez lo condenó a 8 años de prisión, seguidos por 5 años de libertad condicional. Además, le ordenaron pagar $175,000 en concepto de indemnización, $75,000 para mí por daños y perjuicios y $100,000 para cubrir los gastos judiciales y de búsqueda. Después de la sentencia, tomé una decisión que muchos no entenderían. Solicité visitarlo en prisión. Cuando nos sentamos separados por el cristal, levantó el teléfono y por un minuto solo nos miramos. Entonces dijo lo que yo había esperado oír durante casi 5 años. Sé por qué estás aquí. Ah, sí, le respondí. ¿Quieres burlarte? ¿Verme sufrir? Me recosté en la silla y sonreí. En realidad, Bruno, no necesito decirte nada. Tu vida habla por ti. Su rostro empezó a ponerse rojo, pero no había terminado. ¿Tú crees que ganaste? Arruiné tu boda, tu relación con Natalia. Tú, lo interrumpí, me quitaste una sola cosa, Bruno, solo una, pero a cambio, perdiste todo, tu esposa, tu hija, tu carrera, tu libertad y tu futuro. Vas a pasar años encerrado. ¿Y yo? Estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, mientras tú estás en una celda. Dime tú, ¿quién ganó realmente? Por primera vez desde que tengo memoria, Bruno no supo qué decir. Me levanté para irme, pero tenía una última cosa que soltar. Ah, y Lucía vive en Seattle ahora. Está casada. Tiene 2 hijos y se la ve feliz. La busqué en Facebook la semana pasada. Ni siquiera recuerda tu nombre. Colgué el teléfono y me alejé. Lo dejé allí, vestido con su uniforme naranja, entendiendo por fin que su obsesión lo había destruido por completo. Pensé que con eso se cerraba el capítulo. Pero el universo tenía otros planes. Lo que pasó después fue tan surrealista que todavía me cuesta asimilarlo. Después de mi última conversación con Natalia, sentí que todo había quedado dicho. Cada uno tomó su camino, con la certeza de haber cerrado ese ciclo. O eso creí. La semana pasada, estaba trabajando desde casa cuando escuché el portazo de un auto afuera. Después, oí a una niña llorando, y eso me alertó. Me asomé por la ventana y casi me da un infarto. Era el auto de Natalia en mi estacionamiento. Ella bajaba a una niña del asiento trasero, que lloraba desconsoladamente. Se notaba que no entendía qué estaba pasando, y Natalia parecía al borde de un colapso. Antes de que pudiera reaccionar, Natalia subía las escaleras rumbo a mi puerta con la niña a rastras. Sé que estás ahí. No puedo más, gritaba. Abrí porque los vecinos ya estaban saliendo a ver el escándalo. Apenas abrí, Natalia se metió a mi apartamento sin pedir permiso, empujando a la niña con ella. Ahora es tu problema, soltó. Y no estoy exagerando, su tono era completamente inestable. Nunca quise ser madre. Tuve a Emma porque Bruno quería una hija. Pero ahora él está en prisión, y yo estoy atrapada con todo esto. La niña miraba a ambos lados, desconsolada. Yo me quedé paralizado, sin entender lo que pasaba. Natalia empezó a despotricar, que ser madre soltera la superaba, que Emma le recordaba demasiado a Bruno, que necesitaba empezar de cero. ¿Por qué me la traes a mí? Le pregunté, confundido. Porque eres el único hombre decente que conozco. Bruno es basura. Mi padre vive lejos y no confío en nadie más. Natalia, le dije con calma, no puedes simplemente dejarme a tu hija. Eso no funciona así. Ella te necesita. No quiero ser su madre, gritó, y Emma lloró aún más fuerte. Me voy a vivir con mi hermana a California, y no me la voy a llevar. En ese momento me di cuenta de que Natalia había perdido el control por completo. Le dije que necesitaba ayuda, que abandonar a su hija no era una solución. Pero ella ya iba hacia la puerta. Si no te haces cargo, la dejo en una estación de bomberos o algo. Que sea problema de otro. Ahí supe que no podía dejarla marcharse. No con Emma. Llamé a la policía. Intentó irse, pero me paré frente a la puerta hasta que llegaron los agentes. Lo que siguió fue una pesadilla burocrática de informes, llamadas y servicios sociales. Natalia fue declarada incapaz para cuidar de su hija y trasladada a un centro psiquiátrico para evaluación. Mientras tanto, necesitaban ubicar a Emma en algún sitio temporal. Como yo era el único adulto estable con algún vínculo en toda esta situación, y mis padres respondieron por mí cuando los llamaron, terminé con la custodia de emergencia temporal mientras decidían un plan a largo plazo. De eso han pasado 2 semanas. Emma sigue aquí. Mis padres vienen a diario para ayudar. Natalia sigue internada y no tiene permitido tomar decisiones sobre el bienestar de Emma por ahora. Emma ha pasado por un infierno. Su padre la abandonó, su madre intentó deshacerse de ella, y ahora vive con alguien que apenas conocía en un lugar completamente nuevo. Pero es más fuerte de lo que parece. Empezó a dormir bien por las noches y, ayer, me pidió si podía ayudarme a hacer panqueques. No sé qué pasará a futuro. Ya contactamos a los padres de Natalia,
y están considerando solicitar la custodia definitiva. Son su familia directa y tienen los recursos para cuidarla. Lo único que sé es que Emma no tiene la culpa de nada de lo que ha pasado. Es apenas una niña atrapada en medio del desastre de los adultos. No puedo decirte que me vea como un padre, ni que todo sea fácil. Hay días duros, en los que ninguno de los dos sabe bien cómo conectar. Pero también hay momentos pequeños, cuando me abraza sin decir nada, cuando sonríe mientras juega con mis padres, que me hacen pensar que tal vez estamos encontrando algo parecido a la paz. Esta mañana, mientras desayunábamos, me preguntó si podía quedarse aquí hasta que su mamá se ponga bien. Le dije que sí, que no tenía que preocuparse por nada, que, pasara lo que pasara, no iba a estar sola. Y aunque no sé cómo terminará todo esto legalmente, tengo claro que no voy a dejarla a la deriva. Lo que comenzó como una tragedia familiar terminó abriéndome los ojos sobre lo que realmente importa. El daño que causó mi hermano fue real, profundo, pero de alguna manera, entre todo ese caos, quedó algo que vale la pena cuidar. Quizá no lo planeé, pero tal vez, solo tal vez, esta historia no va a terminar como empezó. Gracias por leer. Ojalá, de verdad, esto sea el comienzo de algo mejor.